ya sabes, te presentas tú quién eres y tal, tal. Grabando. Hola Serimiri, mi nombre es René Andrades. Bueno, soy de la Patagonia y bueno, estoy acá haciendo patria porque es muy lejos. Y bueno, según los historiadores, aquí portugueses, españoles son los que vinieron acá, po. Pero resulta que yo estuve en la Antártida, tuve unos 4 a 5 años y, y un comandante chino allá me contó una historia de unos chinos que estuvieron hace 3000 años en la Patagonia. Y aquí te voy a contar la historia, Serimiri. La historia dice que un gran capitán llamado Wang Di, él era un sabio, muy sabio este chino, y este llegó a tal punto que quería que China fuera la cúspide de todo el planeta, y que China solamente se llamara el planeta Tierra, China. Llegó a tal punto que el emperador, un emperador en ese tiempo, llamado Wang Chanli, llega, le dice, mi capitán Wang Di, usted me va a hacer que toda la tierra sea de China. Así que él llegó y le dijo, ni un problema, mi capitán, mi emperador, le dijo. Así que él mandó a hacer 400 barcos. ¿Sabes lo que hizo? 400 barcos. Y el barco insignia de él medía aproximadamente entre 250 a 300 metros y de ancho era aproximadamente entre 100 a 120 metros. Así de grande era. ¿Cómo andaban esos barcos? No tengo idea. Pero mandó 200 al occidente y 200 al oriente. Cuando ya pasaron años viajando, este capitán Wang Di llegó a la China y le presentó todo. Y en ese instante él le mandó todas las cartas de navegación y ahí salía la Patagonia. Él estuvo en la Patagonia. Wang Di, el gran capitán chino, estuvo en la Patagonia y él conoció y él dijo que había un canal en el fin del mundo y él le colocó el canal negro o el canal misterioso. Así dice la historia en la China y que todavía está allá. Si alguien quiere ir a la China, al sur de la China, todavía está la historia de este famoso capitán Wang Di. Bueno, y también eso estamos hablando de 3000 años, pero hace 1500 años en el sur de Argentina se encontró que los vikingos estuvieron aquí. Hay un río que se llama Nahualhuapi aquí en Argentina, que es la Patagonia también. Hay registro que estuvieron los vikingos acá. Se dice también que los vikingos es de la raza de los vascos. Son una raza muy especial que hay dentro del planeta. Y eso, quería contarte eso y ver que no solamente fueron los primeros. Bueno, en la Biblia sale, mira, no es por nada, pero el salmista David dice en unos salmos, dice, y tu redondez es como la luna en la noche. ¿Qué significa? Que ya los israelitas ya sabían que la tierra es redonda. Eso nomás, eso quería contarte, esta historia maravillosa que la cuento en mi libro que se llama La leyenda de Calacún y los seres del quinto sol. Eso nomás, para Bien. que tú tengas. Vale. No te importa, no toques en la mesa para que no se mueva esta, pero seguimos. Yo te hago la pregunta, pero luego le sigues hablando a Sirimiri. Mira, René, nos gustaría que nos hablaras de qué relación, lo que nos hablabas de los vascos, porque como sabrás, Juan Sebastián Elcano era vasco, el grumete Pedro Tolosa era vasco, la nave Victoria estaba construida en Zarauz también por vascos. Entonces, ¿qué opinas tú de dónde crees que provienen los vascos? Un gran misterio que todavía existe y nuestra lengua. ¿Qué conocimientos tienes tú sobre ello? Bueno, para mí, cuando yo cuento esta historia, me dicen que de dónde la saqué. Y resulta que, bueno, los que saben sobre esta historia, hay personas en la Tierra que son personas muy especiales, que
que es cuando uno sale del cuerpo y se va a otros lugares. Yo no sé cómo lo sé, pero lo sé. Voy a esos lugares, me cuentan historias y yo entro a mi cuerpo y cuento esta historia. Bueno, en una de esas la tribu que tenía Israel eran 12 tribus. Y una de las tribus era los benjaminianos. Y los benjaminianos se dice que fue la última raza que hizo el creador o el divino. Y se dice que esta raza era de ojos azules, rubia de ojos azules, y otra raza era colorines de ojos verdes. Y desde ahí hubo una profecía, y hay un libro que se llama mi viejo lindo, se llama La llave que abre la puerta a la profecía. Y este libro dice que dos hermanos salieron de ahí porque era una profecía que tenían los benjaminianos, que ellos iban a ser grandes en otra tierra. Y uno, fueron un mayor y un menor, y ellos se fueron a una isla que se llama actualmente ahora la Gran Bretaña, mi viejo. Y de ahí ellos crecieron con su familia en esa isla, pero la profecía decía que el más grande en esa actualidad iba a ser el más grande, pero el más pequeño iba a ser en el futuro más grande que el mayor de los hermanos. Por lo tanto, tuvieron muchos años en esa isla, la Gran Bretaña, estuvieron ahí, y el menor de los hermanos saltó aquí a América, y eso eran los famosos vascos, porque toda la élite de los romanos, la élite de los griegos, era benjaminiana, y eran los famosos vascos. Y por eso que la mayoría de los vascos tienen su sangre diferente, su forma de ser diferente, su pensar diferente. Son los más grandes navegantes que han habido en la historia del planeta, los más grandes. Y los vascos no tienen miedo a nada. Y bueno, se dice que ellos estuvieron en América hace 1500 años, y que ellos también sabían de este canal que atravesaba, que era más fácil atravesar por este canal que se llama el Canal Negro, el Canal Misterioso, y por lo tanto ellos atravesaban del Pacífico al Atlántico y del Atlántico al Pacífico, porque si ellos redondeaban el planeta por fuera del continente, ahí se hundían todos los barcos. Pero este planeta tenía un canal, que era el famoso a futuro, que se llamó el canal, el Estrecho de Magallanes. Pero antes de ellos, hace 1500 años, ya los vascos ya habían andado acá en este Estrecho de Magallanes, estamos hablando de 1500 años, y que fueron los famosos vikingos. ¿Y qué te iba a decir? Me dijiste el otro día que había una relación, porque tú, si conoces, bueno, que conoces bien la historia de los vascos y de su idioma, el euskera, pues es un misterio hasta ahora, o no se sabe de dónde viene este idioma. Hay teorías de que vienen de la Atlántida, porque no tiene ninguna conexión ni con el celta, ni con el latín, ni con otra lengua de los pueblos que les rodea. Exacto. Bueno, los benjaminianos hablaban un idioma que hablaban lo igual que los de Judea, hablaban el arameo. Y el arameo, si ustedes lo escuchan el idioma vasco y el idioma arameo, es muy parecido. Es todo con K, con Z, sin letras de la A a la U. No tienen vocales. Son todas letras con P, con Z, con K. Y es muy difícil el idioma. Y por eso que casi nadie lo habla en Europa, ese idioma, porque
ellos fueron diferentes a todas las razas que existían en Europa. Y estamos hablando de hace 8.000 años. 8.000 años, casi. Es decir, el diluvio, según se dice, que fue hace unos 5.000, 6.000 años. ¿Y qué hacían ellos acá hace 8.000 años en Europa? Y estamos hablando ya cosas del famoso Gromañón. Es decir, es algo que los historiadores no saben estas cosas, pero bueno, hay gente dentro del planeta, gente muy especial, gente que sabe estas cosas, pero no las divulga porque la historia la saben los grandes, ¿no? Y la escriben los grandes. Y la gente como nosotros, que somos gente del pueblo, gente que no puede escribir, escribe un librito y dice, este es un librito más. Pero resulta que el contenido que tiene ese libro es un libro muy maravilloso cuando uno escribe esas cosas. Hablamos... Sobre la Atlántida, en el libro hablo sobre los atlantes. Los atlantes hablaban un idioma igual que el idioma de los Selknam acá, que hablaban, por ejemplo, a darle un ejemplo, cómo hablaban los atlantes y los Selknam y los Ona. Selknam significa los escogidos y Ona significa los poderosos. Dentro de ahí, en el libro lo digo yo, pero por ejemplo, yo digo Calacún, es decir, yo estoy diciendo Calacún en forma literaria, pero en forma lengua de estos caballeros que eran del cuarto sol, los atlantes hablaban así, como lo hablaré ahora yo. Es decir, ellos hablaban como los peces. Es decir, Calacún significa eso, que significa el fruto del calafate. Y así hablaban Coraiken, es decir, Coraiken, que significa el lugar del viento, que hay un lugar que se llama Conaiken acá, pero la lengua Selknam hablaban así, es decir, hablaban con la garganta, y los atlantes hablaban con la garganta, porque era igual como están hablando con los peces. Cuando los peces hablan así como agua, entre agua y la garganta. Es un idioma muy difícil. Y en México hay una raza que también hablaba así, que eran los cloacans. Los cloacans. Es decir, es un idioma muy difícil, aunque hablaban con la garganta. Pero ahora, ¿cómo ese idioma, que si los egipcios hablaban de una forma igual, el arameo hablaba casi igual, y cómo los Selknam acá hablaban igual que ellos, significa que la Atlántida o los atlantes medían aproximadamente 3 metros, y ellos eran hermafroditas. No es que tenían un pene y una vagina, no, es que ya venía el espermatozoide, que en espermatozoide en griego significa semilla, y venía el óvulo, que significa concavidez, que es decir, que es como un hoyo, y eso significa que ya venía el espermatozoide y el óvulo ya engendrados, y ellos se masajeaban, es decir, se calentaban, y ya el ser salía. Pero si cómo salía y por dónde salía, te digo a ti, te digo que ellos, cuando la guatita se le empezaba a crecer el feto adentro, un cartílago se le abría entre medio de las piernas y salía el famoso el feto o el niño, porque no tenían diferencia, se le decía niño nomás, porque no había diferencia ni de hombres ni mujeres. Y después estos seres del cuarto sol, que eran los atlantes, se juntaron con los seres del quinto sol, y ahí se formó una nueva raza, que fue la raza del quinto sol. Ajá. Cuéntale por favor a Sirimiri esa historia tan bonita de amor del Calafate, con el que tú difundes un poco la historia de los patagones, y un poco también si nos puedes hablar de los patagones. Claro. Bueno,
era una raza, bueno, acá existían cuatro razas, que eran los tehuelche, los secnam, los alacalufes, los yaganes, y bueno, y ahí dentro de eso están que eran de afuera, de los ahoniquenes, que eran fuera de acá de la Patagonia. Bueno, hay una leyenda muy hermosa que me contó un tehuelche cuando yo estaba siendo infante marina, y cuenta que se conocieron dos seres, que era Kala y Kun, pero la palabra Calacún significa el fruto del calafate. Estos dos seres se juntaron y llegaron a tal punto que de ellos nació Ahoniquén, un ser muy maravilloso dentro de la Patagonia, y que fue el que unió a las dos razas de los tehuelche con los secnam. Y una historia muy maravillosa. Bueno, se dice también, dentro de la leyenda de los secnam y los tehuelche, que los secnam eran muy grandes, eran igual que los vikingos, y eran muy grandes y medían aproximadamente de 1,85 m para arriba, y el secnam más grande que se encontró medía 2,10 m. Y dentro de eso, por eso decían los patagones, porque aparte que eran grandes y tenían el pie grande, usaban también cuero de animal en los pies y en el cuerpo también. Los secnam, para diferenciarse con los tehuelche, los secnam se vestían igual que los animales, es decir, el cuero hacia adentro y el follaje hacia afuera. Y los tehuelche eran más modernos, eran el cuero hacia afuera y el follaje hacia adentro. Y por eso era la diferencia entre estas dos tribus. Y eso es en sí lo que cuento yo respecto a los tehuelche y los secnam, que era la raza más importante que hubo en la Patagonia. ¿Y nos puedes contar, por favor, la historia de Kala y Fate, esa historia tan bonita de amor que se escaparon de las tribus y del rey que quería crear un poco la discordia entre las diferentes tribus? Sí, bueno, esta historia cuenta que llega Fate a un lugar, hacían trueque, y era el hombre más grande, era el joven más prestigioso dentro de los secnam. Y hay una ceremonia que se llama Ain, y esta ceremonia era el que le arrebataba más rápido las cosas de los dioses. Atravesaba el Ain y era un ser muy prestigiado dentro de la cultura que había acá de los tehuelche y los secnam. Bueno, este famoso secnam llamado Fate, que significa querido, este ser llegó a tal punto que quiso reunir las dos tribus, pero no lo dejaban, porque el rey tehuelche no quería que este fuera el gran sucesor de él. Llegó a tal punto que empezaron a hacer trueques, y llegó a tal punto que conoció a la hija del gran rey tehuelche. Voy a tomar el librito, que es un librito que donde tengo yo, que lo hice, que es un librito, que es este libro, pero acá voy a contar cómo se llamaban los verdaderos nombres de estos. Por ejemplo, el rey tehuelche se llamaba Pacniquén, que significa zorro gris del viento. Aquí había muchos zorros en ese tiempo, pero había mucho tiempo y había un viento terrible y mucha nieve. Y después estaba Kala, que era la hija de este famoso rey, y era muy hermosa, de la mujer más hermosa de los tehuelches, la mujer más hermosa. Y Kala iba siempre con su padre
a los trueques. Y ella era atlética, era famosa, era muy sabia en todo sentido. Y llegó a tal punto que conoció al gran Fate, que era otro también, que era un grande dentro de los Selknam. Y ahí llegó a tal punto que se conocieron estos dos y pasó algo muy maravilloso, que ellos viéndose se fueron a otro tiempo. Y ese tiempo es un tiempo muy largo para ellos, pero para aquí, para el tiempo de nosotros, eran apenas segundos. Y ahí se enamoraron, se dieron las cosas más hermosas dentro del amor que se sabe acá en la tierra. Y ahí se conocieron estos dos seres y su padre, Pakiniken, llegó a tal punto que no pudo soportar que su hija conociera un ser de otra etnia. Es como un ejemplo de Romeo y Julieta en Europa. Es algo muy parecido, pero eso existió en la Patagonia, puede ser cientos o hace miles de años para atrás. De ahí estos seres se conocieron a tal punto que ellos tuvieron que irse de la Patagonia y se fueron a un lugar que es se llamó el lugar que es Euken, que es un lugar donde dice que es donde nace el amor, que está en Argentina. Llegó a tal punto ese lugar, que actualmente está en Argentina, llegaron a ese lugar y ahí entre ellos se enamoraron, se quisieron, se amaron, y Fate le dio la gran semilla a Kala, y ahí nació el famoso patriarca e hijo de toda la sabiduría de todo eso, que se llamó Aoniken. Y Aoniken, Ao significa amor, Ni significa dos, y Ken significa viento. El amor de dos vientos, es decir, los dos seres que se amaron, estos dos seres que es Kala y Fate, esto era el amor de dos vientos, y ahí nació Aoniken, que fue famoso. Y aquí en Punta Arena hay un indio que se dice el indio desconocido, que está en el cementerio, y ese es el famoso Aoniken. Y ahí después de esto pasó un tiempo acá, unos años, y él volvió a la tribu. Y cuando lo vieron, el famoso Pakiniken empezó a llorar porque su hija había vuelto, pero había vuelto con Fate, y más encima había vuelto con un ser hermoso llamado Aoniken, que era el fruto del amor que ellos habían tenido cuando estuvieron lejos de aquí de la Patagonia. Y llegó a tal punto que Pakiniken se largó a llorar y los perdonó, y se juntaron estas dos tribus y fueron felices estas dos tribus, y esa es la leyenda de Kala y Fate, que significa en tehuelche la leyenda de Calakún. Y nunca hubo más guerras entre las tribus y todos eran iguales. Exacto, hermano. Sí, bueno, y ahí nunca más hubo guerra, nunca más hubo nada. Dentro de este ser juntó estas dos tribus, y que eran grandes en la Patagonia, y solamente dura hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy dura, pero está como ahora hay países, porque antiguamente no habían países. Está en el lado argentino, que está de Ushuaia hacia abajo, y es un lugar donde ellos están todavía y existen y tienen las tradiciones milenarias de ahí, de ese lugar. Pues muy bien. Yo creo que perfecto.